podría pedir yo en un día como este, con tanto amor alrededor nuestro, en este 14 de febrero, día en el que también, es verdad, acaba el carnaval y llega Doña Cuaresma con las rebajas y los potajes, que estar lo mejor rodeada que podía en estos minutos de radio y encima dedicarlos a hablar de algo que nos apasiona a los que ahora mismo estamos aquí presentes. Por supuesto, esa materia es el cine. Y mis compañeros fieles son, desde luego, los dos mejores críticos que tiene nuestra provincia, Ramón Bernado y Diego Gismero. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Me gusta mucho que digas que somos los dos mejores críticos, con permiso de Isra Calzado, por supuesto. Sí, la verdad es que Isra Calzado es un crack, pero es que date cuenta que mi relación con Isra Calzado viene desde hace más de una década atrás. Entonces o sea, que desde el parvulario, entonces, prácticamente. Prácticamente. Entonces, para mí, es que está fuera de todos los cánones, ¿no? Y además es un crack. Bueno, y es estamos de acuerdo. Sabéis que ya es oficialmente productor. Y le tenemos que, o sea, aquí tenemos que hacerle un monumento. Oye, antes de empezar a hablar de cine, dejadme, digo, de las películas que habéis visto. Saludar. Sí. Buenos días. Que me hayas dejado a mí sin saludar. Un día como hoy, que vamos a mostrar nuestro amor al cine. Esto ha sido mi saludo de hoy. Un beso, abuela. Y ahora protestaré por algo para ver si recibo también. Él también quiere, sí. Luego, los del final. Hoy, además, es miércoles de ceniza. Claro. A mí, la idea del miércoles de ceniza me encanta y a mí me gustaría que se hiciera una película con ese nombre. Fíjate qué nombre tan bueno para una película, miércoles de ceniza. ¿No hay ninguna película ambientada en la quema de la sardina o no sé, que sepa yo, ¿no? El combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma? Coincide que termina la carnavales, empieza la Cuaresma y es San Valentín, además. Yo estoy deseoso ya de terminar el programa, llegar a casa y ver qué me regala mi Elena. Pero antes de llegar a casa iremos al cine, ¿no? Bueno, por supuesto. Y antes de que te regale algo habrás hecho méritos a lo largo de este tiempo. Milos también está aquí, pobrecito, que se nos va a quedar fuera de la tierra. También está ahí con una rosa en la mano y yo no sé a quién se la vas a dar. Con una cámara de Alcarria Televisión en la otra, hay que recordarlo. Milos, también te queremos, hombre, también. Hombre, hoy hay mucho amor en el ambiente, eso se nota. Y hay noticias que tienen que ver resulta que con nuestra provincia, con nuestra tierra, relacionadas con el cine a nivel nacional. Y es que nos ha llegado una comunicación no hace muchos días desde Pastrana diciendo que esta localidad, preciosa donde las haya, ha sido una de las localizaciones de la película Que baje Dios y lo vea. ¿Habéis oído hablar de esta película? Sí, claro. Todavía no se ha estrenado, ¿verdad? No se estrena. ¿Cómo que no? ¿Que se ha estrenado? Que baje Dios y lo vea. La hemos visto, la película de fútbol. Es la que vimos en otra, la del fútbol, es verdad. Estaba yo pensando en otra peli. Sí, bueno, lo sabíamos. Son tantas las que vemos. Claro. Es una película divertida. Lo sabíamos porque al final en los créditos vienen las localizaciones y viene Pastrana. ¿Sonaba alguna localización, algún enclave en especial? Yo creo que sí, que alguna cosa nos sonaba. La parte del monasterio no, pero la parte del campo de fútbol sí. Dice que después de varias visitas el equipo de localización decidió rodar algunas escenas de la primera parte de la película precisamente en el convento del Carmen, que ya sabéis que es uno de los recursos turísticos también más importantes de Pastrana, y que bueno, yo creo que allí en el campo de fútbol también, el convento del Carmen, el campo de fútbol, eso lo identificamos nosotros. Dicen con el skyline de Pastrana al fondo, con esa silueta, ¿no? Inconfundible. Pues oye, que lo sepan. Ahora mismo no sé si está en cartel esta película o no. Sí, yo creo que sí. Es una película que habla de... Carra Lejalde es el prior de un convento que van a cerrar porque por intereses un poco especulativos inmobiliarios, y entonces deciden que para salvar el convento van a crear un equipo de fútbol que se presente a la Clerum Liga, a la Clerum League, ¿no? Sí. que es una liga de conventos europeos. Sí, de hecho estuvimos hablando hace yo no sé si existe o no, porque yo lo he buscado. Sí que existe, aunque te parezca y me quedaba un poco ahí en la duda. Yo lo que busqué me quedaba un poco en la duda. Acabo de alucinar, pensábamos que no existía. Porque hace mucho tiempo, de hecho, recuerdo esa noticia de que alguien de Guadalajara estaba jugando en el equipo del Vaticano. Sí. Y hace el equipo de fútbol del Vaticano. Es como el Real Madrid de curas del Vaticano. Entonces sé que tiene que haber, desde luego, si hay equipos de tal, tiene que haber encuentros de alto nivel. Y la peli habla de eso. El contrapunto es Alén Hernández, que es un misionero que le castigan a volver a España, a un convento tradicional,
que está el enfrentamiento de este hombre con ideas más nuevas con Karl Elejalde, que representa, diríamos, lo más rancio del catolicismo. Sí. Entonces, la verdad es que la película es divertida, no puedes pedir mucho más, es una película, esto es como todo, yo cuando hablé de ella dije, bueno, si te has reído no hables mal de ella, claro. por favor, si te ríes no hables mal de ella. Dentro del decálogo del buen crítico, si te ríes no hables mal de una película. Yo me reí, me lo pasé bien, pues no puedo ponerla Me parece muy bien ese criterio, o sea, di que sí. No, es una película divertida, se pasa volando. Claro. De hecho, habíamos visto justamente antes la otra española, que era Team May. Habíamos visto justamente antes. Y pues nosotros somos capaces de ver dos películas españolas seguidas y no necesitamos ni hospitalización ni nada, ¿eh? O sea, que podemos aguantarlo. Yo creo que se está haciendo buen cine y bueno, además dos comedias. Mira, estas películas son películas de consumo, de este consumo de público poco exigente que va al cine a pasar un rato divertido, sin más pretensiones que divertirse un rato, que reírse y con esas ganas de pasárselo bien, ¿no? Porque esta película va a Bollero, por ejemplo, a Bollero se le reventaría una hemorroide si va a ver esta película. Una pregunta, Ramón. Me explico, entonces... Te hace una cuestión que quiero nosotros que somos más público que crítico nos lo pasamos bien. Hablando de películas así de comedia españolas, ¿tú también pensarías que pasaría lo mismo con Algo muy gordo? ¿El público iría a verlo y ya está? Pues Algo muy gordo, tengo la experiencia, ya sabes que una película que yo vi en Sevilla. Qué bien traído, Diego. Muy bien, lo ha hilado, que me he quedado yo maravillado. Pues se puso la semana pasada en el Cineclub Alcarreño y ya al día siguiente me dijo el gerente que había visto desfilar al público saliendo a cuentagotas de la proyección. Yo no sé cuántos quedaron al final. Mi amigo Daniel me comentó que fueron muy pocos. Yo no fui a verla porque ya la había padecido en Sevilla y verla dos veces. Pero era para mí algo muy gordo. Era verle... Alberto Sanz os había dicho en vuestro programa de televisión que a él le había encantado. De hecho, por eso la mete dentro del programa. ¿No? Y es un tío con mucho criterio. No fue Alberto Sanz. Yo te iba a decir, fue Pedro Solís. ¿Pedro Solís? Que le había gustado y el que la recomendó al Cineclub Alcarreño, según me han dicho, para que la viéramos. A Pedro Solís le gustó mucho porque, habla del croma y cosas que a lo mejor que a él le interesan a lo mejor, y yo comprendo, pero yo que soy fan de Berto Romero, con esta película he dejado de serlo, simplemente. Entonces, es una película que no recomendaría. Diego, que tiene muchos amigos, puede recomendarla porque pierda alguno, no pasa nada, pero yo que tengo tan pocos amigos no puedo recomendarla a nadie. Os prometo que el otro día, es que ahora que estamos hablando del croma y estamos viendo un poco el tráiler de Algo muy gordo, estaba recordando a una Chaplin que ya sabéis, no sé si lo sabéis, le han cogido para Avatar 2. Oh, qué bien. Y intentaba ella explicar cómo es aquello del pijama verde con los puntos blancos y las cámaras visuales y ópticas, y no daba pie con bola a la muchacha. Y decía que al final terminó explicando que esto del croma era como hacer teatro pobre. ¿Qué os parece? Pues sí, me parece muy acertado, porque es verdad, te ponen unas mallas. Es que es un poco ridículo, ¿no? Porque entonces, como se ve aquí en el trailer que estás viendo, se ven unas mallas, te ponen unas mallas verdes y tan ajustadas, o sea que, y de fondo algo verde también, y en realidad, pues es que... Realmente en captación de movimiento no usan este tipo de trajes. Esto es una coña que tiene aquí la película. Realmente son los trajes... Encima me engaña, o sea que... No, Ojo, ya me has liado. Que lo que quería decir es que se usan los trajes negros, de hecho son negros con un montón de puntos, para ahí sí que de verdad ver bien cómo... Sí, como Gollum. Sí, igual, lo mismo que usaba Gollum, exactamente. Que es que bueno, era Andy Serkis. Andy Serkis. Andy Serkis, que tanto admiramos y que ha hecho una película que fue horrorosa, por cierto. Bueno, y esta semana hemos tenido la suerte de ver en el Cineclub Alcarreño una película japonesa de Hirokazu Koreeda, que se titula El tercer asesinato. El japonés es un idioma extremadamente difícil y de hecho hasta el final de la película no conseguí controlar un poco algunas palabras y tal, pero al final sí que controlaba. Cuando ves mucho animación japonesa, como ha sido mi adolescencia, al final acabas pillando muchas palabras. Yo, desde luego, las películas con japoneses o coreanos, yo no puedo verlas dobladas, porque a mí me chirría una barbaridad ver a los japoneses hablando en castellano. Yo necesito verlas en original y subtituladas. Os voy a contar una experiencia simplemente súper rápido. Que a mí, por ejemplo, el coreano y el japonés además se diferencian. Después de escuchar un par de películas, lo diferencias muy bien. Pues como el chino taiwanés y el chino he descubierto el chino que tengo mandarín. una versión terrible al islandés, me parece.
Al islandés, al idioma. El idioma islandés. Lo siento mucho, no sé, viendo algún tráiler y viendo alguna película, uf, no puedo. ¿Qué pasa con el islandés? Como a mí con el francés. Entonces, que pues no lo sé, pero pues tú lo tienes peor porque anda que Francia no nos manda películas. 50 películas que nos mete al año los franceses, 50. Por eso tengo yo. Los islandeses nos meten una, con suerte. Esos roces guturales, no, uy, qué mal lo pasé yo. Esto de los idiomas tiene pues sus filias y sus folias. Bueno, pues el tercer asesinato... ¿Sus filias y sus folias? Y sus folias. Te has esfoliado, ¿eh? Claro, estamos aquí. Bueno, es una película que dura 124 minutos, pero es una película que relata un asesinato, los previos del juicio y el juicio de un individuo, un ex empleado, supuestamente asesina al dueño, al empresario, ¿no? Y durante la investigación que llevan los abogados se van descubriendo muchas más cosas, ¿no? El problema que plantea la película es dónde está la verdad, cuál es la verdad, ¿no? Y lo plantea de tal manera que termina la película y no sabes cuál es la verdad. No sabes de verdad cuál ha sido la sucesión de los hechos y por qué han ocurrido. Entonces, ¿no? ¿te ha merecido la pena los 124 minutos? Pues me ha merecido mucho la pena, ¿sí? Porque te lleva a esa... no te llegan a una conclusión. Claro, hay películas, ya sabes que hay películas que las ves y ya está, ya no tienes más que ver, qué hacer con ella. Esta la ves y puedes hablar mucho de ella. De hecho, mis amigos Rafa y Daniel y yo anduvimos un rato hablando de la película y sacando las posibles conclusiones. Y las conclusiones que sacábamos es que todas las posibilidades eran verosímiles. Se llama el tercer asesinato porque hay 3 asesinatos. Claro, el tercer asesinato, os lo explico, no pasa nada por explicarlo. Sin demasiado spoiler, no. El primer asesinato es... Este individuo fue condenado por un asesinato previamente, luego salió en libertad, se le acusa de este segundo asesinato y el tercer asesinato es el que, posiblemente pueda cometer el Estado de manera institucional condenándolo a la pena de muerte. Por eso viene el nombre del tercer asesinato. Claro, muy bien explicado, sí señor. Bueno, me ha gustado mucho y esta, sinceramente, me la anoto porque me apetece. Es una película muy recomendable, es difícil de ver, la hemos visto en el Cine Cruz Alcarreño, yo creo que es un lujo porque yo he mirado en plataformas digitales y no está. No está. Entonces, bueno, habrá que investigar. Yo creo habrá que esperar un poco a lo mejor que salga en DVD. Hay que darle un poco de tiempo, ¿no? A esta producción, una producción japonesa muy interesante. Es del año pasado, ¿no? Es del 2017. Sí. Yo además es que he visto la fecha de estreno aquí en España, se estrenó en noviembre, o sea que es que relativamente reciente y pues, tendría una difusión muy, muy pequeña, imagino. Entonces, a lo mejor hay que darle un poco de tiempo que salga en el mercado del DVD, del Blu-ray. Bueno, pues yo le doy ya al siguiente tráiler, que viene con un toro monísimo, que es de dibujos animados y que la gente ya habrá identificado porque desde hace mucho tiempo nos acompañan los carteles publicitarios, ¿verdad? En muchos rincones de la ciudad, incluso del extranjero. Ahora os cuento una experiencia. Ferdinand se llama. La experiencia es que en Polonia, donde he estado recientemente, en Wrocław. ¿Qué mundo tienes? Alucina. Llegamos a cenar a un típico McDonald's, un típico restaurante polaco. Era un Burger King, era un Burger King polaco. Y el mantel que viene en la bandeja del burger, ¿a qué no sabéis qué nos traía? También es de animación y es muy nuestro y muy internacional. Tadeo Jones. Ay, pero es que allí no se llama Tadeo, se llama Teddy. Teddy Jones. Teddy, sí, Teddy. Señor. Y ahí, qué bueno. En su pleno esplendor. Bueno, pues me alucinó. Me alegro muchísimo. Escribí rápidamente a Pedro Solís, lógicamente. Estupendo. Pues nosotros, Ferdinand, que es una película de Carlos Saldaña que llevábamos tiempo queriendo ir a verla, pero nunca podíamos. Pero por H o por B las circunstancias no nos permitían verla y entonces, antes de que se retirara de los multicines de Guadalajara, fuimos a verla. Y entonces es una película de animación muy curiosa porque plantea el protagonista es un toro bravo, ¿verdad? Que es una cosa de lo más español y plantea una cuestión, a mi modo de ver, muy interesante. Es decir, uno puede tener su destino marcado y cómo puede hacer para salvarse de esa situación y buscar su propio destino, no el destino que uno tiene prefijado, ¿no? La película habla de eso fundamentalmente. Es una animación muy
muy diáfana, muy limpia, muy cromática. Y con unos escenarios, una escenografía increíble. Porque Diego es muy crítico con las películas de animación. ¿Qué te ha parecido? Está ambientada perfectamente, tiene un Madrid hiperrealista, hipercreíble. Es súper bonito, además. Para ser americana, de hecho, hasta los autobuses son los mismos. También he visto Ronda, ¿no? Lo que parecía que era Ronda. Sí. La plaza, por ejemplo, en las ventas, la puerta de Alcalá, todo está, los atascos de Madrid, está súper realista, súper bonito, súper bonito. Hasta los policías van vestidos de policía. Y no solo los policías, sino los que controlan el tráfico, los guardias de tráfico. Sí, están clavados. Los agentes de movilidad. Leche, ¿no? Eso no está. ¿La Plaza Mayor? La Plaza Mayor no. La Plaza Mayor no salía, no pasaban por ahí. Ferdinand, que es un toro bravo, no pasaba por ahí. Bastante por Madrid y increíble. Y la expresividad de los caracteres. Sí, está muy bien, está todo muy conseguido. Yo creo que la ambientación está muy bien. Hombre, hay errores. El Callejón de las Flores de Córdoba. Claro, muy típico eso también. Sí, la fiesta de las flores. Hay errores, por ejemplo, pues en el paseío, de una corrida de toros. Hay para quien es taurino como Ramón, tiene muchos errores de ese estilo, pero para mí que no. Pero bueno, en cualquier caso son asumibles, ¿no? O sea que bastante bien. Y la peli, la verdad es que es muy divertida. Ya te digo, además muy atractivo lo colorista de los dibujos, lo diáfano que se ve todo, lo bien estructurada que está la película. Luego, tampoco te cuenta la típica historia de dibujos. No. Para nada es la típica historia de dibujos. Sí que es verdad que es el típico toro que... Es el toro enamorado de la luna. Prefiero el típico personaje que siempre se queda huérfano. Siempre pasa, es el mismo estilo de inicio, pero la historia te lleva por caminos insospechados, como él se escapa, conoce a una niña, empieza a vivir con ellos. Luego le capturan de nuevo. Bueno, sí, y al final pues tiene que enfrentarse a su gran miedo, que su gran miedo es la plaza de toros, porque él no se considera un toro. A su destino. Y Ramón, que es taurino, después de ver a Ferdinand y todo lo que nos cuenta, ¿qué vas a hacer en el próximo encierro? Pues no, pero no es una película antitaurina. Yo había oído que había... Sí, eso es lo que había oído yo. Pero también. a mí no me lo pareció en absoluto. Vamos, mi grado de permisividad siempre es muy alto, pero a mí me parece que no es una película antitaurina. Es que... Yo creo que habla de este toro que no quiere ser lidiado, me explico, que quiere escapar de su destino, pero yo no creo que en absoluto, y además yo creo que elude muy bien todas las cuestiones estas que pueda haber de implicación de maltrato animal, pero pone todo Tú, como al ganadero, el malo es el ganadero. El ganadero no, el ganadero no es tan malo, el ganadero tiene corazoncito, el malo es el torero que dice, a este no le quiero lidiar, este fuera, llévatelo al matadero, a este no. Bueno, todo esto según la película, Claro. Todo esto según no, pero yo tampoco veo, pero el que persigue al final a Ferdinand, intenta meterlo en vereda, diríamos, es el ganadero con sus ayudantes. El ganadero es porque el torero le ha amenazado, le ha dicho que si no, le hunde. Nos perdemos claro, por ahí, entonces el malo es el torero. Nos perdemos por ahí. El ganadero es el mandado del torero. El torero es el que pone malo la película. Por eso se puede considerar una película antitaurina. Aunque es verdad que, como dice Ramón, que no tiene ni nada que te parezca antitaurino la película en sí. Bueno. Solo que te pone al personaje malo, que es un torero. Pero es el personaje. Y no está hablando mal de la profesión. Y no, por ejemplo, cuando sale la lidia, cuando sale la plaza de toros de las ventas, no representa un espectáculo sangriento ni nada parecido, ¿no? O sea que yo creo que elude muy bien el asunto. A mí me parece que en ese aspecto está muy bien. Además, aunque hubiera sido antitaurina, aunque lo hubiera sido, que a mi modo de ver no lo es, tampoco pasa nada. Podemos ver una producción antitaurina y ser una producción excelente. Y otra que sea taurina, claro, ¿no? O sea que Oye, no quita una cosa para la otra. Vamos a cerrar el capítulo taurino de Ferdinand con una buena recomendación y una buena nota, ¿no? Por parte de nuestros críticos. Recomendable verla ya, no en el cine, porque si ya no está. Bueno, ahora sacarán, supongo, en DVD. Yo le he puesto seguro. un 603. No está mal. No está mal. ¿Diego? Yo les he puesto un poquito más. Yo llegaría al 6,8, 6,83, fíjate. 6,83, no está mal. Bueno, vamos a mirar un poco hacia atrás, como suele hacer Ramón también, en ese taller de cine de Azuqueca al que nos vas a llevar ahora, para contarnos un poco qué es lo que... Muy contentos porque la semana pasada, el jueves pasado, ya sabéis que el taller de Azuqueca es una actividad que se desarrolla en el Eje, en el Espacio Juvenil Europeo, a las 7 de la tarde, los jueves, que coordinan José Antonio y Susana, que son los dos coordinadores de este, diríamos, taller, de este curso, y que nos ofrecieron
este jueves pasado la primera película de Milos Forman que realiza en Estados Unidos, que aquí en España se tituló Juventud sin Esperanza. Making of es el título original. Pues, Taking Off, perdón, sí, Making of es otro. Es un making of. Pues Milos Forman ya sabéis que es de origen checoslovaco y le pilló justo la como uno que yo me sé. Es la primavera de Praga le pilló en París. Entonces, por razones políticas ya no podía volver a su país y entonces, diríamos, emigró hacia los Estados Unidos. Él había rodado ya películas en su país natal, empezó trabajando de profesor de cine y rodó su primera película, que es esta película. Esta película viene amparada en una época en la que Universal Studios, a raíz de que rodara Easy Rider, Buscando mi destino, de Dennis Hopper, que fue una película independiente de bajo presupuesto que obtuvo un gran éxito, decidió rodar películas de este estilo, de presupuesto barato, en la que dejaba absoluta libertad a los directores, generalmente directores jóvenes, que rodaran películas independientes con la esperanza de obtener buenos réditos económicos, ¿no? Y a raíz de esto, pues, rodó Peter Fonda, Hombres sin Fronteras, Peter Bogdanovich, la última película, etcétera, ¿no? John Cassavetes, Así habla el amor, películas todas de los años 71, 72, ¿no? Y Milos Forman rodó esta primera película, que es una película que empieza con un poco de carácter documental, con una especie de casting de Operación Triunfo de cantantes de la época y bueno, la película a mí me parece que exhibe una galería de personajes absolutamente terrible, ¿no? Es una crítica, a mi modo de ver, muy dura hacia la sociedad norteamericana y sobre todo no a la juventud, sino a esos padres que no saben comprender a esa juventud, ¿no? Y que Milos Forman habla pues de la esperanza, de la desesperanza, mejor dicho, de la incomunicación, de la falsa moral, del postureo, ¿no? De la desorientación, de la insustancialidad de estos personajes, ¿no? Y hace un retrato pues de una sociedad un poco decadente, incluso con un punto miserable, ¿no? Que se puede un poquito traspasar hoy en día. No lo sé. Yo creo que no. Vale. Yo creo que retrata esa época desde su punto de vista. Tan norteamericano. Sí, y además una estética tan limitada en el tiempo, claro, tan concentrada en esa época, los primeros de los 70. Y aquí se tradujo Juventud sin Esperanza con un título moralista que no tiene nada que ver, porque precisamente la juventud aquí representa la esperanza, no es eso la trama de la película. Taking Off significa un poco desnudarse, liberarse, ¿no? Dejar fuera, ¿no? Sería el título. Aquí no sé cómo lo hubiéramos podido traducir. La verdad es que la película está contada en tono de comedia y eso le da mayor crueldad, yo creo, incluso, porque se ríe absolutamente de todo. O sea que la verdad es que la película... A lo mejor se nota que Milos Forman llegó a una América en esa época en la que de repente encontró la libertad que igual le estaba faltando en su país o en una Europa un poquito más formalista en la cuestión de la cinematografía. La Checoslovaquia de antes de la Primavera de Praga era una sociedad relativamente, para ser del bloque comunista, relativamente liberal, y por eso se hizo la Primavera de Praga, por eso los tanques rusos invadieron Checoslovaquia y rompieron con esa apertura que estaba realizándose en esta sociedad checoslovaca, ¿no? Entonces Milos Forman llega a Estados Unidos, yo creo que lo mira con la cara de observador asombrado de lo que hay ahí, del paisaje y del paisanaje que se encuentra. Hay un homenaje a los jóvenes de la época, cómo sí, yo creo que los jóvenes ahí se pintan desorientados posiblemente, pero es que los padres se pintan más desorientados. O sea, son los que tienen problemas de verdad. Creo son que los padres se sentía él un poco también que no tienen capacidad absoluta de comprender a sus hijos, ¿no? Hay un momento de la película, la trama es muy sencilla, una chica se escapa de casa y los padres intentan buscarla, los padres son absolutamente negados para cualquier actividad humana, entonces entran acompañados de los cuñados a la habitación de la niña
niña y entran como si entraran, yo que sé, a la cueva del terror, con una linterna, ahí a ver lo que... O sea, con un asombro absoluto. A mí la película me entusiasmó, me gustó muchísimo, me lo pasé fenomenal, me reí mucho. Le he puesto un 8-17 y yo creo que es una recomendación excelentísima y ya os digo que a mí es una película que me ha gustado mucho. Bueno, pues ahí está esa recomendación, que además es que se nota cuando Ramón habla con entusiasmo de algo, es que le ha arrebatado la película, y para ponerle un 8,27, ojito. Sí, nos ha dejado hablar, con lo cual es que le ha encantado. Cuando no te deja hablar es que bueno, pero ahora llega tu momento, Diego. Ya que has recomendado tú una, Ramón, déjale a Diego que recomiende otra que ha visto hace nada en Netflix, ¿no? ¿Te parece? Digamos unas horas. Claro, se llama El Ritual. Una película que hemos podido ver estos meses en trailers en cine, porque era una película que en principio estaba destinada a cine. Lo que pasa es que Netflix sacaba la billetera y ha dicho, te doy tantos millones por estrenarla yo. Y el director pues ha dicho, mi película vale esto, así que estrénala tú. Y así es. Es una película que tiene un inicio un poco lento. Bueno, hay que decir que es una película de terror psicológico. Un terror psicológico. Aunque al final sí. Con bicho. Sí, con bicho. Hay bicho, pero es un terror psicológico, más que una película de terror. Sí, la verdad es que la parte del terror psicológico está muy bien, ¿verdad? Y la del bicho un poco peor. Sí, aunque la última media hora es muy frenética. A mí me gusta su última media hora de película. Pero quizás, como tú dices, es donde cambia un poco el rollo de la película. Pero empieza un poco lenta la película. El bosque es brutal, donde se rueda. La fotografía es preciosa, es bonita. De hecho, ocurre supuestamente en Suecia. Es en Suecia porque viajan aquí, es que ha muerto un amigo y viajan aquí como un homenaje. Oye, ¿y hay suecas? Pues mira, no te vamos a decir ni que sí ni que no, porque a ver las ailas, pero ojo, ¿eh? Sí. Ojito por gracias, Mónica, porque iba a decir yo algo parecido, pero más fuerte. Digamos que cuando veas la película la entenderás. No, porque es que Ramón estas no las ve porque luego le da mucho miedo. Y luego se tiene que hacer aliado del bate de béisbol por la noche para ir a hacer... Pero fíjate, yo esto te lo recomendaría, ¿eh? Porque no es una película... es verdad, ya sabéis que yo soy muy miedoso, yo soy una persona muy sensible. No te va a dar un miedo así excesivo, pero sí que es verdad que está muy bien tratada. De hecho, la fotografía, mira, he estado leyendo críticas sobre la película y había algunos críticos que la comparaban con Las Brujas de Blair. Pero yo creo que es una versión buena de lo que podía ser Las Brujas de Blair. Yo también, sobre todo agradezco mucho que no haya ese frenetismo de cámara. Claro, y esos mocos de primer plano. Sí. Yo también agradezco eso porque aparte la fotografía de esta película es lo que más destaca de ella. Sé que decir esto suena mal, porque cuando dices que la fotografía es lo que destaca, es que la película es una mierda, pero en este caso no es así. No, acompaña muy bien y ayuda a meterte en este ambiente claustrofóbico de estos amigos que por homenajear a otro, bueno, van a este paraje, intentan atajar malamente y esa es su perdición. Sí. Directamente. Y ahí donde intentan atajar por un bosque que es que dices, en cuanto lo ves dices, pero muchacho, ¿cómo te vas a meter ahí? Huye, pues no, ellos van. Uy, esto Goyo Jiménez te lo coge y te hace un monólogo. Le diría, tontaco, ¿dónde te metes, tontaco? Bueno, Netflix, El Ritual, yo también considero que es buena. Oye, para una vez que veo algo... Ay, por cierto, otra cosa que os voy a recomendar. ¿Os gustó Cloverfield, Monstruoso? El experimento Cloverfield, la nueva, la he visto también. Paradoja, Cloverfield. La he visto también. Y quería hablar también de esa. A mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado también bastante. Lo que pasa es que quería hablar más de esta porque esta como... ¿Una película también o...? Sí, una película. Netflix también, exclusiva de Netflix. Muy buena, además a mí que es la continuación de Cloverfield, bueno, la precuela. No entiendo muy bien la relación que tiene con Monstruoso. Sí la entiendo, pero me parece escogida con alfileres. Pero es una historia en el espacio, Ramón. Está muy bien. Digamos que es como la tercera parte. ¿Vale? Aunque es la precuela, realidades superpuestas, universos paralelos. Exacto. Está muy buena. Está muy bien. Está el experimento Cloverfield, luego está Cloverfield de Monstruoso, la original que salió hace unos años, y luego una secuela que tuvieron que se llama Calle 13. Sí, Cloverfield Calle 10. Además me gusta porque te va llevando algunos de los escenarios que has visto en la primera y en la segunda, ¿no? Sí, exacto. El búnker, el lugar donde pues encuentran a la niña. La niña, vale, sí, la niña. Bueno, pues está bien, está muy divertida también. Otra de Netflix recomendada, sí. Ya tienes dos que ver. Bueno, yo sé que Ramón se queda un poco con las ganas de analizar todos y cada uno de los episodios de Black Mirror, de esta última temporada. Pero Ramón, para todos no nos da tiempo. Si quieres, recomiéndanos alguna que te haya gustado de estas y lo vamos. Dime que no es Matching Head. Sí, pues es un poco difícil porque la verdad es que yo creo que eran 6 episodios, ¿no? Eran 6 episodios de esta cuarta temporada. Siempre son 6 episodios. 6 episodios de esta cuarta temporada. La verdad es que el tono general de los episodios yo lo he visto mucho más cruel
los previos. Y lo he visto más que deja un poco de lado esa amenaza de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, para adentrarse más en universos distópicos o universos más diferentes. O sea, la serie yo creo que da un giro que a mi modo de ver me sigue gustando. Me gustaba lo de antes y me gusta lo de ahora. Y a mí, no sé yo qué capítulo recomendar. Yo tengo un poco de lío. A mí, por ejemplo, la de Cocodrilo, que esta, si recordáis, es que a veces es un poco difícil recordarlos por los títulos. Cocodrilo es esta en el que una pareja cometen un atropello y luego años después hay un aparato en el que analiza la memoria, ¿no? En el que puedes recordarla, ¿no? Entonces Cocodrilo tiene una dureza y una crueldad. Por eso mismo me terribles. Extraña que digas que han perdido. A mí, por ejemplo, me parece más blanco esto que mucho más blanco que las anteriores. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mónica. No sé qué decirte, eran mucho más duros y mucho más fuertes, ¿sabes? Las anteriores. Solamente hay que recordaros aquel primer episodio del ministro inglés con del cerdo, que todo el mundo el episodio del cerdo. Es que fue el que arrancó Black Mirror, el que le dio un poco, yo creo que. Pero yo no sé, pero el último episodio, bueno, el que hablabais antes es USS Callister, que es un episodio, es una especie de homenaje a Star Trek, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso. Plantea una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Que es esos personajes virtuales que viven en Internet, que viven en la red, que viven en un programa, que pueden tener personalidad, vida propia, ¿no? Y qué hacemos con ellos, ¿no? Y el último episodio, a mí es un episodio que me gustó mucho. Bueno, pues si otro quieres, día hablamos más, otro día hablamos más. Si Black Mirror está ahí, que la podemos ir analizando poquito a poco, que es que hoy ya se nos echa el tiempo encima y os quiero despedir con mucho amor, hombre, con el amor que está en el aire, con esta canción de Jean Paul Jean, que ha sido muy cinematográfica, por supuesto. Pues muchas gracias, Diego, Mónica. Ramón, Diego, Milos, yo, Ramón, Diego. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos hecho pasar así de bien, como lo hacéis siempre. Gracias. Un placer. Buen cine.